Grabar. Bueno, vamos a grabar. Eh, bueno, la negociación, como habíamos dicho, cuando uno quiere negociar, tiene que tener en claro que no se enfrenta a personas, sino a problemas, a conflictos, a diferencias que hay entre las partes intervinientes. Entonces, el tema es de qué forma yo encaro para negociar con la otra parte. ¿De qué forma? Entonces ahí aparece el tema que es el tema que me van a escuchar, que serían los factores o características generales de un buen negociador. Es decir, cómo yo establezco ese canal de comunicación con el otro, con el oponente también, como se dice, o con el tercero, o con otra persona, o con la contraparte, etcétera, para negociar. ¿Qué factores deben prevalecer en mí para que haya, digamos, una negociación, eh, yo diría, ganar-ganar? Una negociación dentro de la estrategia de una negociación exitosa. Entonces, hay factores y características que hay que tener en cuenta y esos factores o características son los que van a definir un buen negociador. Como pueden apreciar, si ustedes han visto mis PowerPoint o han escuchado mis otros videos, yo planteaba 19 características de un buen negociador, que un poco no es idea mía, sino ya es una, estudios hechos por exitosísimos gurúes de la negociación, así en forma general, es decir, para que vos seas un buen negociador, tengas un factor, una característica buena, bueno, te tiene que gustar, tiene que ser entusiasta, comunicador, persuasivo, ya vamos a ver todo, observador, firme, sólido, autoconfianza, es decir, muchas características para negociar. Lo cual yo me pongo a pensar, es una enunciación de características enunciativas, no taxativas. O sea, pueden surgir otros factores que hacen que yo logre el éxito, pero hay entre esas 19 que más o menos hemos señalado y que le explicaba en mis otros videos, son las características o factores generales que diferencian un buen negociador. Pero ¿de quién lo diferencia? De un negociador agresivo y del mero vendedor o charlatán. Mero vendedor o charlatán. Es decir, eh, yo me tengo que diferenciar, yo tengo que adoptar esas 19 características y potenciarla, y de esa forma me diferencio de un negociador obsesivo, agresivo, o de un vendedor charlatán, así en forma alegórica, lo digo como un ejemplo para que se entienda, que no son buenos negociadores, porque un negociador agresivo no es un buen negociador. El negociador agresivo, acuérdense en que aplica la metodología de ganar-perder, o sea, yo gano y vos pierdes. Ese no es el sentido que hay que darle a la negociación. Hay que en alguna medida ensayar una estrategia del ganar-ganar como una metodología que te sugiere, ya les he nombrado, William Ury, Roger Fisher, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar a explicarle la primera característica o factor, son enunciativa, los efectos de mi metodología de la explicación. Lo primer factor que les voy a explicar es le gusta negociar. Bueno, en realidad un buen negociador le tiene que gustar negociar, porque si a vos no te gusta, no te vas a predisponer a negociar. Entonces, un factor, una característica muy importante en el negociador es que te tiene que gustar. O sea, a vos no te tiene que asustar, todo lo contrario, vos lo tienes que contemplar a la negociación como un desafío. Es decir, vos te tienes que sentir, ¿cómo te puedo decir?, cómodo en la acción que vas a generar. Tampoco te tienen que asustar negociar con otra persona, ni negociaciones complicadas no te tienen que asustar. Al contrario, a vos te tiene que motivar aún mucho más si la negociación es compleja, complicada. Entonces, el tema de gustar es un factor muy importante. Vos has visto que yo les hago la prueba a ustedes, si te gusta una materia, si no te gusta, no te cuesta estudiar.
te cuesta hasta explicar a un profesor el día que vas a rendir, porque no te gusta. Entonces, si a vos te gusta, te va a motivar. Entonces, si a mí me gusta negociar, yo voy a tratar de implementar todas las cosas de metodologías que a mí me sugieren una buena negociación. Entonces, a mí me tiene que gustar. Eso es un factor clave de cajón como característica de un buen negociador. Otro factor o otra característica que está muy relacionada a gustar se llama el entusiasmo, entusiasta. Ese es otro factor. ¿A qué va el tema del entusiasta? Que aborda vos la negociación con muchas ganas. O sea, es como que vos dices, le voy a poner pilas a la acción que voy a ejecutar. Con mucha ilusión, vos aplicas tu entusiasmo, tu energía en tratar de lograr un acuerdo. Entonces, el negociador tiene que ser entusiasta y eso me tiene que caracterizar a mí como factor. Yo como profesor debo ser entusiasta para explicar a mis alumnos. Entonces, ¿cómo tendría que explicar? Con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha energía en cada tema. Y la otra parte va a percibir eso en mí. Entonces, yo creo que ustedes van a aprender más de mí y si lo llevo a la negociación, yo voy a negociar mejor si estoy entusiasta. Si estoy con un entusiasmo y con mucha energía. ¿Se entienden los ejemplos que estoy dando? O sea, entusiasta es una palabra que tiene que ver con lo que le imprime uno de adentro a lo que va a hacer, a la gestión o a la acción que va a ejecutar. En el caso de la negociación, el ser entusiasta significa, por ejemplo, buscar información, tratar de meterse en la cabecita de la otra persona, escucharlo. Eso es entusiasta, porque vos estás motivado a aplicar una estrategia de negociación. Bien. Otra característica o otro factor que podemos explicarles sería de que el negociador tiene que ser gran comunicador. Esa es una característica. Bueno, la comunicación, como ustedes podrán apreciar, es un tema muy conocido. Vos tienes que tener claridad en tus conceptos, tienes que tratar de captar el interés de la otra parte, tienes que expresarte con mucha solvencia, con mucha convicción. Es decir, tienes que, en alguna medida, ser un gran comunicador en el proceso de negociar. Y les doy un ejemplo para que se entienda la teoría. Por ejemplo, supongamos, si yo voy a negociar, supongamos que yo sea el dueño de una empresa y tenga un conflicto con, digamos, los trabajadores o tenga un conflicto con la parte patronal, digamos, yo cuando haga las reuniones para negociar con la parte patronal, yo tengo que tener y contar con toda la información, no solo explicar, sino también tengo que tener información relevante en documentación. Eso es ser gran comunicador. O sea, lo que yo digo lo afirmo y tengo constancia de la documentación. Entonces ahí me puedo convertir en un gran comunicador. Ahora, si el gran comunicador simplemente explica y no tiene documentación, un aval que avale lo que dice, entonces no somos grandes comunicadores. Aparte, cuando uno se expresa, tiene que, en alguna medida, atraparlo a la contraparte. O sea, yo les decía hace rato, tiene que captar la atención, debe presentar con claridad su oferta, por ejemplo. Yo, por ejemplo, ahora estoy siendo, no sé si gran comunicador o no, pero estoy tratando de que ustedes capten el interés de lo que voy a explicar y yo presento mi oferta. ¿Mi oferta qué es? Es enseñar el tema, factores o característicos del negociador. Pero para que sea un gran comunicador tengo que tener una objetividad en lo que digo. Tengo que explicarles bien, tengo que explicarle en forma clara, tengo que escuchar también. Es decir, eso es un gran comunicador. Y cuando estamos negociando, entonces el gran comunicador es clave. ¿Por qué? Porque la otra persona, el oponente, escucha la oferta. Por ejemplo, si en una negociación que sea de comprar-vender,
yo le pido explicaciones al vendedor, bueno, qué especificaciones tiene la computadora, y si el vendedor me dice, y la verdad que no lo tengo en claro, no sé cuántas especificaciones tiene, espera, voy a consultar en el manual, espérate un rato, y no tienen claro, entonces ahí está dudando. ¿Qué significa eso? Que está fracasando en su comunicación, en la negociación, porque un buen vendedor tiene que estar preparado y tiene que ser un gran comunicador. Eso es ser gran comunicador. En la negociación usted tiene que poner sobre la mesa los intereses para que la otra persona conozca la documentación, si la tiene, depende del tipo de diferencia que haya. O sea, le puedo explicar un millón de ejemplos relacionados, pero tienes que tener objetividad en lo que comunicas y tienes que ser un gran escucha. Eso es ser gran comunicador. También saber escuchar. Bien. Otro factor que les voy a comentar como característica también sería ser persuasivo el negociador. O sea, ser persuasivo significa saber convencer, utilizar con cada interlocutor que tengamos argumentos que sean los más apropiados, los que más le pueda interesar. Es decir, persuadirlo al otro, comprenderlo al oponente, al tercero, a la parte interviniente, en el caso de una negociación. Si yo tengo un conflicto con un alumno, yo lo tengo que persuadir, por ejemplo, supongamos que yo negocio con ustedes y en estos momentos no nos estamos entendiendo, entonces yo tengo que saber persuadirlo a ustedes con mucha elegancia y con las palabras justas. De esta forma, digamos, se va a poder realizar, digamos, toda esta comunicación a través de una buena persuasión, persuadirlo al otro, decirle, miren, supongamos, le doy un ejemplo, supongamos que le subo un video y yo les digo, no les ponga nada, y no les diga nada y, digamos, no ha actuado con una buena capacidad para convencerlo para que ustedes vean el video. Ahora, si en el video le describo, miren, sería conveniente o bien sería, bueno, escucharlo al video, realizar un ejemplo del tema X, o bien animarse a ejemplificar un caso en otra situación. Es decir, les pido cosas de una forma de persuadirlo, de tratar de convencerlos. Eso se puede hacer. Entonces, ser persuasivo es muy bueno, con argumentos. Doy un ejemplo, le cambio. Aquí hay gente mucho de marketing, están contadores, están todo. Bueno, supongamos un tema de marketing. Yo tengo un negocio, vendo, etcétera. Viene el vendedor y me dice, bueno, tenía un problema con el cliente. Y el cliente ha ido. Entonces, si yo tengo registrado toda la secuencia de proceso de negociación, probablemente se ha ido porque el vendedor no ha tenido la capacidad de persuadirlo al cliente. Supongamos que entra el cliente, quiere comprar un electrodoméstico y le dice, bueno, mira, qué caro que es, la verdad que esto, que aquello. Pero si el vendedor se queda callado y no le explica con un sentido de persuasión de que la verdad lo que vos vas a pagar, pero estás llevando calidad, este producto es de marca, ahí lo estás persuadiendo. Este producto es de marca, tiene una garantía, es el número uno en el mercado, tiene una alta fidelización que no lo tienen las marcas competidoras. Bueno, vos ahí, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de convencer a tu cliente. Estás utilizando argumentos los más apropiados para que se interese el cliente y compre tu producto. Si un vendedor que actúa como negociador ante el cliente no utiliza la persuasión, bueno, los clientes de 1 a 100, el 99% pierde la venta, el 1% capaz que le compre cuando ya tiene decidido comprar ese producto, no hace falta que haga esa persuasión. Pero bueno, hay casos en que necesitas negociar. Eso es persuasión.
saber persuadir a la otra persona. ¿Y saben qué? Tienes que saber en qué momento vos tienes que hacer una pregunta, indagarlo. Eso es persuasión. Persuadir, porque yo tengo que descubrir cuál es tu interés en la negociación. Entonces, en la medida que yo descubra y lo sepa de antemano, ya va a ser mucho más fácil que yo negocie con vos. Pero para eso yo tengo que persuadirte, preguntarte, indagarte, etc. Muy bien. Otro factor que tenemos que tener en claro en la negociación es que el negociador tiene que ser observador, muy observador. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Yo tengo que ver qué es lo que pasa a mi alrededor. Tengo que saber leer el lenguaje no verbal del otro también. Vos has visto que cuando está con una persona hablando todo y va haciendo gestos, te estás dando cuenta y lo sabes interpretar ese lenguaje no verbal que tiene el otro. Bueno, yo como negociador tengo que saber interpretar eso. Tengo que captar el estado de ánimo de la otra parte. ¿Cuáles son realmente las necesidades? Eso es ser muy observador. Por ejemplo, supongamos, con ejemplo me van a entender mejor todavía. Si yo voy a lo Bruno, quiero comprar un auto, me atiende un vendedor de la Ford y me explica y de repente yo no estoy decidido todavía qué color, qué gama, qué sé yo, porque en el tema de los autos hay mucha variedad, hay precios, modelos, etcétera. Bueno, el vendedor tiene que ser muy estratega, tiene que observar y también saber interpretarme qué es lo que yo quiero, porque hay cosas que yo no le digo, o le puedo decir, o puedo decirle así muy rápido, decir, bueno, qué sé yo, por decirte, mi núcleo familiar es 5 personas, 6, bueno, él ya tiene que darse cuenta un poco para dónde quiere ir él, capaz que interpretará un auto más amplio, más grande, más cómodo, rural, etcétera, lo que fuera. Es decir, tiene que ser muy observador el buen negociador. Y aquí estoy hipotetizando en el caso del vendedor. El vendedor también es negociador. En el tema de que seamos negociadores en una empresa por conflictos del departamento, yo si soy un buen negociador, yo llamo a las partes, los escucho, observo qué es lo que dice uno, cómo se expresa. Tengo que observar el todo para que yo pueda llegar al objetivo y al éxito en la negociación. Es decir, yo tengo que detectar el estilo de negociador que tiene la contraparte y tengo que también saber interpretar y leer el lenguaje no verbal. En todo eso me tengo que fijar. O sea que, como podrán apreciar, es una característica muy importante el tema de el ser muy observador. Ahora bien, vamos a otro factor, psicólogo. Bueno, es una palabra que ustedes conocen, usar la psicología en la negociación. ¿Qué significa? Vos tienes que captar los rasgos principales de la personalidad del interlocutor. Eso es hacer psicología, así como las intenciones, si es honesto, si no es honesto, si es riguroso, no es riguroso, si cumple, no cumple, si es de fiar a la persona, no es de fiar, si tiene intención real de cerrar un acuerdo. Bueno, me puedo cansar de dar ejemplos en cuanto a decir qué características puede ser una persona. O sea, tengo que saber los rasgos de la personalidad. Digamos, yo tengo que saber, ¿saben por qué? Porque es mejor para que luego plantee una estrategia de negociación. No es lo mismo que yo negocie con una persona dominante que negocie con una persona sumisa, o que negocie con una persona hostil, o con una persona amigable. Es decir, son diferentes estilos o de personalidad, a eso me refiero. Entonces yo tengo que saber qué estilo de personalidad tiene el otro. Le doy un ejemplo para que se entienda esto.
Supongamos, si yo sé que el otro tiene una personalidad sumisa, yo tengo que tratar de hablar con él, tratar de entrar, hacerle preguntas, porque si yo me quedo callado no vamos a sacar nada entre dos sumisos. Yo tengo que saber interpretar la personalidad de ustedes. Y el profesor tiene que ser un psicólogo también de estas cosas, con el alumno. O sea, hace rato yo les decía, dominante, hostil, sumiso, afectuoso, son estilos de personalidad. Y de acuerdo a cómo se comporte, yo tendré que tener una estrategia. Si yo lo veo al alumno, por ejemplo, que tengan que negociar, por decirte, de todas formas nadie negocia la nota. El que toma la decisión en última es el profesor. Pero ponerle de que yo diga, bueno, le voy a poner 6. No, profesor, yo tengo que promocionar con 7. Mire, le presento esto, aquello. Bueno, vos puedes negociar en forma dominante, hostil, o puedes negociar en forma amigable, afectuosa. Decir, a mí me parece de que yo, profe, mire, yo le he explicado esto, yo me he equivocado en esto, pero esto es lo mío. Es decir, yo tengo que saber interpretarlo la persona. ¿Para qué? Para que yo pueda tratar de lograr de satisfacer el interés y no ir al choque, ni con el alumno, ni con un tercero, ni con un oponente. Eso es hacer psicología. Eso es. O sea, les puedo contar muchísimos ejemplos, pero bueno, si quieren les sigo contando más, es cuestión que ustedes me pidan y yo les cambio, tengo mucha experiencia en esto y sería bueno de que ustedes interpreten qué es. O sea, esto es práctica. Los ejemplos que le doy así contándole cosas que se dan es práctica. Miren, en la guerra de Argentina, en las Malvinas con Inglaterra, ellos sabían que tenían mayor poderío en cuanto a las armas, y por eso ellos han tomado la decisión de avanzar y quitarnos las islas a vez que nosotros invadimos las Malvinas, que en realidad no hubiéramos hecho el error más grande, digamos, de las Fuerzas Armadas. Pero los ingleses, si se quieren, han sido psicólogos, en definitiva, de cómo éramos, de qué personalidad teníamos los argentinos, de esto o aquello, para tomar decisiones trascendentes y poder, en alguna medida, negociar. Y, y en este sentido, digamos, usar la psicología es importante. ¿Por qué? Porque es saber interpretar a la otra persona como es. Si vos lo conoces, cuanto más lo conoce la persona, cómo actúa, qué reacciona, mejor todavía. Esto es así. Hay cuestiones y las negociaciones deben tener un fin exitoso en donde todos ganemos. No es que vos ganes y que el otro pierda, sino que logremos satisfacción de intereses. Entonces, cuando yo tengo que hacer psicología con ustedes, por ejemplo, le cambio el ejemplo, yo tengo que tratar de que ustedes estén satisfechos y tratar de aplicar una estrategia en el diálogo, en la ejecución, de tal forma que ustedes se encuentren satisfechos con mis argumentos de por qué te aplazo y por qué no puedes promocionar. ¿Se entiende? Entonces, eso es hacer psicología. Bien, el otro tema es ser sociable, que sería la otra característica. No importa que me queden 10 minutos, yo voy a terminar, después voy a hacer un corte. Es ser sociable. Una cualidad fundamental de la sociabilidad es tratar de que el negociador aplique las relaciones interpersonales, las relaciones personales, tener habilidad para romper el hielo con las personas, crear confianza, tener conversaciones interesantes, animadas, variadas, oportunas, cuando uno va a negociar. Eso es bueno, ser sociable. O sea, el ser sociable te ayuda a que la otra persona interactúe con vos.
te predispone a un buen diálogo. En estos casos yo estoy tratando de ser sociable con ustedes. ¿En qué sentido? Con mis ejemplos trato de romper el hielo del concepto teórico para tratar de crear una atmósfera de confianza y me puedan escuchar en una conversación, digamos, interesante en el tema que estoy explicando. Entonces, quiero construir relaciones personales. ¿A través de qué? De mis videos que les mando, a través de los trabajos que tienen que ustedes realizar, y también cuando ustedes me preguntan cosas, yo les contesto, es un poco crear una sociabilidad desde el punto de vista del negociador. O sea, el ser sociable en un negociador es importante, porque por ahí uno negocia y dice, bueno, mira, ¿y qué te parece si tomamos un café y seguimos charlando? Ah, bueno, muy bien. Bueno, eso hace que sea sociable. Ayuda a todo el proceso de negociación. Bien. Eh, el otro factor también importante es el respeto, ser respetuoso. O sea, vos tienes que mostrar un respeto hacia el otro. ¿Por qué? Porque tienes que tratar de lograr un acuerdo justo y beneficioso. Ser respetuoso no significa que, además de todo lo que ustedes conocen, tratarlo bien, con calidad, sociablemente, con buenas palabras, sino también respetuoso en lo que opina el otro. A eso voy, en saberlo escuchar. Porque vos, mientras escuchas, vos estás dando a entender que vos tienes un factor bueno que es el respeto, que lo escuchas en silencio. Así como me están escuchando, ustedes ahora están teniendo un respeto hacia mí. Tienen un factor, una característica de respeto. No hacen ruido, no se levantan, no ladran perros, por decir. Hay un respeto. Entonces, en la negociación tiene que haber respeto entre ambas partes, ya sean 2, 3, 4 las partes que intervengan en una negociación. Entonces la meta es llegar a un acuerdo justo y beneficioso, eso es respeto. Yo, por el lado de tener poder, ser respetuoso implica reconocerle a ustedes. Si tienen que promocionar, los promociono. Y si tienen que regularizar, los regularizo. Ese es respeto. Y si los tengo que aplazar, los aplazo. O sea, un acuerdo justo. Estamos hablando de justicia. Eso en alguna medida, el negociador, el respeto también es otro factor o bien otra característica muy importante para lograr los objetivos. Muy bien. Como ejemplo, está bien. El otro factor es la honestidad, ser honesto. Bueno, se sabe que la negociación eh, en todo sentido tiene que ser honesta. Hay que negociar, chicos, de buena fe, no buscar engañar a la otra parte, cumplir lo acordado. Es decir, eso es ser honesto. Porque si yo, por ejemplo, digo, cuando uno negocia, un profe con alumno, decir, bueno, los parciales van a ser orales y después les hago por escrito. Los parciales van a ser 2 y después lo voy a hacer 3. Ahí no hay honestidad. No hay nada planificado. O un vendedor que va a vos a una casa de comercio y te dice, che, este es un producto, la verdad, 100 puntos de una calidad y de una garantía certificada. Vas a tu casa y no sirve el producto. Se te descompone. Y si el peor, si sabe que no es un buen producto, está contra sus principios, que son sus valores de honestidad. O sea, en definitiva hay que ser honesto para negociar. Pero ¿saben por qué? Porque la otra persona se va a sentir agradecida. Y más sobre las empresas. Vos has visto, si a vos te venden, te tratan mal, no vas a ir de nuevo al mismo lugar. En cambio, si a vos son honestos, te tratan bien, vuelves al mismo lugar. Eso es honestidad. Ese es un factor muy importante en la negociación porque hay casos de negociación en donde vos tienes que cumplir al cliente. Si vos dices, te voy a mandar el producto jueves, mándale jueves.
No le mandes el domingo o el lunes de la otra semana o de aquí a 15 días. Aquí todas las empresas en cuanto a negociación, si yo evalúo los 19 características, yo no sé, 9 capas que no lo hacen. O lo hacen mal. Ustedes mismos deben haber vivido en carne propia en alguna negociación que han hecho o cuando han ido a una casa de comercio, han comprado algo y el vendedor le negoció y le han dicho eso y a la final no han cumplido. O dice, llama al 0800 y está solucionado dentro de las 24 horas y no te soluciona nunca. Y nunca te atienden. Entonces, ahí no hay honestidad en la negociación. En las empresas es muy importante, digamos, porque negocian en todos los frentes. Vos no solo vendes un producto, sino vendes un servicio. Por ejemplo, aquí hay gente de turismo, y yo les puedo decir que si vos motivas a un grupo de contingente en donde le va a decir que el hotel es esto, aquello, tiene calidad, tiene esto, aquello, y vas allá, te encuentras con otra cosa, bueno, ahí no es honestidad de la agencia que le ha vendido el turismo. Bueno, o que ha negociado. Entonces, hay que ser honesto de 1 a 100. Bueno, como ya nos queda 2 minutos, hasta aquí no vamos a cerrar. Voy a dar un descanso de 10 minutos, les mando el ID nuevo, porque yo quiero terminar los 19 características explicando bien con ejemplo cada uno de ustedes. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer ahora es descansar 10 minutos, pueden ir a tomar agua.